Bueno, vamos a dar unos consejos sobre la acotación de piezas. Entonces, acotar una pieza, pues es consignar todas las dimensiones de las diferentes geometrías que forman la pieza, consignar sus dimensiones y su situación en el total de la pieza, ¿no? Distinguiremos varios elementos, ¿no? Lo que sería la línea de cota, lo que serían las líneas auxiliares de cota, lo que serían las líneas de referencia, las flechas y las cifras de cota. Muy bien. La línea de cota es una línea, irá en fina continua paralela a la dimensión que está definiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas líneas de aquí, ¿no? De los estilos de acotación que hay, de los dos estilos de acotación que hay, vamos a utilizar este de aquí, el que proviene en realidad de las normas UNE, ¿no? La línea de cota estará llena, o sea, será una línea continua, no estará interrumpida en su centro. La línea de cota tendrá una longitud igual a, al dibujo de la cifra que representa a la escala que está dibujada, Entonces la cifra siempre va a consignar la longitud real, pero la línea de cota tendrá la longitud de esa cifra según la escala la que esté dibujada. Se habla de que la primera cota pues esté pues separada de la magnitud que define pues unos 8 milímetros y a partir de ahí pues de 5 en 5, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que la cifra pues esté más cerca de la línea de cota que no de la arista, y si hay dos cotas pues paralelas, ¿no? Que se vea claramente a qué línea de cota corresponde cada cifra, ¿no? Bueno, las líneas auxiliares de cota se sitúan perpendicularmente a la dimensión que definen. Las vamos a hacer aquí, cuando lo vamos en croquis, pues lo intentaremos hacer así, pero con AutoCAD lo quiero exacto, ¿eh? No tocarán la dimensión que definen. Están un poquito, solamente un poquito separadas, y sobresalen un poquito de la punta de la flecha, que es el final de la línea de cota. ¿Entendido? Irán también en fino continuo. Aquí las vemos. La línea de cota nunca debe cruzarse con nada, absolutamente con nada. La norma dice que, hombre, si hay que evitarlo a toda costa, bien, pues hay que evitarlo, pues se evita a toda costa, ¿no? Las líneas auxiliares, pues hay que evitarlo, pero si se cruzan con otras líneas auxiliares, pues no pasa nada tampoco pasa nada. Venga. Líneas de referencia, bueno, pues es esta línea de aquí, a veces pues no cabe la cota, no cabe en el dibujo, o la geometría que tiene que consignar pues es muy pequeñita, ¿no? Entonces se pone una línea de referencia, en este caso por ejemplo sería el diámetro de este hueco, ¿no? Entonces, de este agujero, perdón. Lo que hará la línea de referencia es que toque la circunferencia y que apunte al centro, como consejo, no hacerla muy larga. Esta dibujada aquí incluso es un poquito larga, entonces no hacerla muy larga. Bueno, las flechas pues las haremos no muy gordas y llenas de color negro, ¿no? Delimitan la línea de cota, y hay que intentar pues que su final pues que sea una punta, que sea un puntito, que no hagamos un punto gordo, ¿no? Sino que sea una punta. En AutoCAD ya elegiremos el modelo correspondiente, y en croquis pues hay que hacerlo así. Las cifras de cota tienen que ser lo más claro del dibujo, igual que las líneas de cota, igual que las aristas, pero quiero decir que si hay que borrar una arista para que se vea una línea de cota, se hace, no al revés. Y si hay que borrar lo que sea para que se lea una cifra, pues se hace, no al revés. Por supuesto, siempre que no haya posibilidad de error o de equivocación en la interpretación del dibujo y de lo que quiere decir la cifra. Tiene que ser lo más claro del dibujo. Las dispondremos, como el cajetín estará abajo y a la derecha, siempre encima de la línea de cota, ¿no? Ya lo veis, encima, y un poquito separadas, no tienen que tocarlas, un poquito separadas. Los números no se tienen que tocar entre sí, ya sabéis, no hay que hacer letra de apuntes, ¿no? Ni tampoco con AutoCAD pues coger tipos de letras que hagan que los números se toquen entre sí. Tiene que ser muy claro. Bueno, en ocasiones, para indicar la forma de la geometría que estamos acotando, pues se añade a la cifra de cota un prefijo que puede ser un cuadradito, un símbolo de diámetro, la R,
o en caso de esferas, pues se pone SR o ese diámetro según estemos acotando el radio o el diámetro de esa esfera. Actuarían como prefijos. Bueno, clasificaríamos las cotas pues de distintas maneras. Según su funcionalidad tendríamos las cotas funcionales, que sí que son esenciales, son necesarias para la función de la pieza, ¿no? O las cotas no funcionales, que ayudan a definir la total geometría de la pieza, pero no son esenciales, ¿no? También cotas auxiliares. Suelen llamarse cotas de forma porque dan medidas totales, interiores, pero bueno, esto que es muy importante, sin embargo, nosotros, como estamos dibujando piezas aisladas, las vamos a clasificar de otra manera. Y además nos ayudará a la hora de acotar las geometrías que tenga la pieza. Serán cotas de dimensión, las que dimensionen las geometrías que forman la pieza, y cotas de situación, las que sitúen esas geometrías. Las cotas de situación generalmente estarán referidas a las referencias de esas geometrías, y las cotas de dimensión, pues bueno, pues como ya veremos más adelante, dividiremos esas geometrías pues en cajas, cilindros, rampas, y nos van a dar las 3 dimensiones de cada caja, las 2 dimensiones de cada cilindro, las 3 dimensiones de cada rampa. Como principios generales, bueno, el primer principio es practicar y mirar cómo se han acotado las piezas que hay en los libros, ¿no? Pero sí nos vamos a quedar con unas cuantas ideas, ¿no? Entonces, las cotas tienen que ser clarísimas y tienen que ser las mínimas necesarias y suficientes para permitir la fabricación de la pieza. Nunca, jamás se repetirá una cota, nunca. Solamente se consignará en todo el plano en una vez, en una vista. Y vamos a quedarnos con la clasificación anterior de dimensiones y situación. No hay que suponer nada, o sea, no hay que omitir ninguna cota, tiene que estar perfectamente claro. Recordar que un principio inamovible en el dibujo técnico es que solo dibujamos una pieza, la que está dibujada en el plano. Bueno, las cotas se van a situar pues sobre la dimensión que consignan, pues, donde aparezca esa dimensión de la forma más clara, posible, ¿no? Las expresaremos siempre, en este curso por supuesto, en milímetros, y si alguna vez tuviéramos que expresar utilizar otra unidad, se pondría a continuación de la cifra de cota, pero nosotros lo haremos en milímetros. Si hay un plano pues, de topografía o por ahí que viene en otra unidad, eso ya se pondrá en el cajetín, pero nosotros dibujaremos siempre las piezas en milímetros. No hay que acotar las cotas que resulten de procesos de fabricación, además que no valen para nada. Y en principio hay que acotar por el exterior de la pieza, pero no pasa nada si acotamos también en el interior, siempre que ganemos claridad. En principio, la línea de cota ya os he dicho que no se tiene que cruzar con nada, en principio y en final, y la línea auxiliar de cota, hay que evitar que sea muy larga. Entonces a veces no queda más remedio, pero en geometrías pequeñitas y por ahí pues se gana más claridad si la acotas dentro del dibujo de la pieza, de la proyección de la pieza, que no si sacas unas líneas auxiliares especialmente largas. Y nunca jamás acotaremos una dimensión oculta, una línea oculta. En principio no las vamos a poner, pero no se acotaría nunca. ¿Dónde se ponen las cotas? Pues no hace falta ponerlas ni todas a la derecha, ni todas a abajo, ni arriba, ni a la izquierda. Pues hay que repartirlas para que el dibujo sea lo más claro posible, que no haya ninguna posibilidad de error, de confusión o de duplicidad. Solo hacemos una pieza, ¿no? Aquí sí, hombre, que quede bonito, pero no porque quede más o menos majo, ¿no? Sino para que sea más claro, Cuando tengamos cotas pues, de un pasante como el diámetro y su profundidad, sobre todo en secciones, se intentará poner juntas. Y nunca hay que hacer cuentas, ni suma, ni resta, ni diferencia, ¿no? Porque eso puede dar errores de fabricación. El cajetín, bueno, ya lo hemos visto, se situará siempre abajo y a la derecha, Entonces,
desde abajo y desde la derecha tenemos que leer las cifras de cota, que son lo más claro del dibujo. Las pondremos encima de la línea de cota y un poquito separadas, pero las leeremos siempre desde abajo y desde la derecha. Bueno, la línea de cota la dibujaremos continua, sin interrupción, iría en fino, ¿no? Aquí la he puesto un poquito recia para resaltarlo un poquito más, ¿no? Y pues eso, se habla de 8 milímetros la primera y después de 5 en 5, ¿no? Las líneas auxiliares, ya lo veis, que no toquen casi, pero no, están muy cerca, pero no la tocan la dimensión que definen, y que sobresalgan un poco de la punta de la flecha, ¿no? de la línea de cota. Y después las cifras, lo mismo, que no toquen la línea de cota, tiene que ser lo más claro del dibujo y en principio en la mitad. Las cotas solo se ponen una vez, donde más clara esté esa geometría, ¿no? Pero no se pueden repetir cotas. Eso son saltarse un semáforo rojo. Es un fallo muy gordo. Y lo que os decía de los resultados de fabricación, acotar estas dimensiones, esto que no pertenece a ninguna geometría, que no definen esa geometría, ¿para qué? Entonces eso está mal. Bueno, cuando tengamos cotas interiores, exteriores, pues intentar poner las exteriores por un lado y las interiores por otro, ¿no? Para ganar claridad. Ya digo que no hay que poner cotas en el interior en principio, pero si no queda más remedio y así se gana claridad, no pasa absolutamente nada. En el caso de secciones, como veis en la pieza, pues intentar separar las que corresponden a la parte de la media sección y de la parte que no está seccionada. Lo que comentamos, cotas como pues la longitud, el diámetro si fuera un cilindro y la profundidad, esto no está muy bien acotado, se acotaría mejor la profundidad de esta cabeza que no este cuerpo de aquí. Pues bueno, ponerlos en la misma vista, especialmente cuando sean secciones, ¿no? Aquí, por ejemplo. La línea de cota siempre paralela a la dimensión, que define. Y la separación, pues lo que hemos visto. 8 milímetros la primera, más o menos, y después pues una separación un poquito menor y que bueno que sea regular, ¿no? O sea, me refiero estas dos muy juntas, estas dos muy separadas, no, sino más o menos la separación cuando haya disposición de cotas paralelas, pues que sea más o menos la misma. Las aristas y ejes nunca pueden ser líneas de cota, sí pueden ser líneas auxiliares, pero nunca pueden ser líneas de cota, nunca, es un fallo muy gordo. Y la cifra, ya os digo, pues se tiene que leer. Entonces, si no me cabe, pues no pasa nada si la sacamos fuera, incluso si la sacáramos con una línea de referencia, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, aquí las aristas actúan como líneas auxiliares, pero nunca como líneas de cota. Igual que las flechas, las pondremos por dentro, pero si no caben, pues las ponemos por fuera y no pasa absolutamente nada. No repetimos, las líneas de cota no se pueden cruzar. Ya digo que la norma dice que, hombre, hay que intentarlo a toda costa porque a veces, bueno, para nosotros 100%, no se pueden cruzar nunca. Bueno, sí, pues las primeras cotas que cuando vemos las geometrías de la pieza, las más grandes, ¿no? Pues es mejor ponerlas un poquito más alejadas, pues porque estas son las más largas. Entonces habrá geometrías que serán más cortas y entonces hay que tener un poquito de cuidado, pues para que no nos ocurra esto, ¿no? Para que no se cruce la línea de cota con nada. En este caso se cruza con una línea auxiliar, pues está mal. Con AutoCAD ya lo moveríamos y con croquis pues hay que borrarlo, porque es un fallo y muy gordo. La línea de cota no puede ser una arista en un eje, la línea auxiliar sí, pero tampoco puede ser la línea de cota prolongación de aristas. Eso está mal. En piezas simétricas, donde tengamos elementos simétricos, acotaremos siempre respecto al eje de simetría, es decir, así no, sino de elemento a elemento, de geometría a geometría, de geometría a geometría, de oreja a oreja, que digo yo en plan coloquial, pero nunca respecto, o sea, que la línea de cota toque. Cuando digo respecto al eje de simetría, me refiero que el eje de simetría debe quedar claro que pasa por la mitad de la línea de cota. No así, ¿eh? No, el eje de simetría no debe ser fin de esa línea de cota en piezas simétricas que tengamos elementos simétricos. Eso es muy importante.
Hay veces pues que cuando hacemos una media sección, pues que, claro, solamente dibujamos una parte de la pieza. Entonces, la línea de cota tiene que sobrepasar un poquito el eje, solo tendrá una flecha y la cifra será la distancia total que hay de lo que mide este elemento, no la mitad, no la mitad. Bueno, cuando tengamos dimensiones relacionadas entre sí, pues en acotación en serie, pues las líneas de cota irán una a continuación de otra, no en posiciones arbitrarias. Las líneas auxiliares, ya hemos dicho, no tocarán la arista que delimitan, sobresaldrán un poquito de la punta de la flecha, un poquito, y nunca jamás irán de vista a vista, de vista a vista, una vista proyectada, y sus cotas es una entidad única, no se tiene que mezclar con nada. Bueno, hemos visto también, a veces las aristas pueden utilizarse como líneas auxiliares, nunca como líneas de cota, igual que los ejes, Si a veces por la disposición, el dibujo de la pieza, pues no quedara muy clara la diferencia entre una línea auxiliar y lo que es una arista, pues lo que se hace es inclinar las líneas de auxiliares pues unos 60 o 30 grados, ¿no? Para ganar siempre claridad. En la misma razón, la línea de cota no se cruza con nada y si no se ve bien dónde acaba la flecha, pues se borra lo que haga falta para que se vea bien que esta línea de cota, delimitada por estas flechas, se refieren a esta dimensión y no a otra. Se borra lo que sea, por supuesto, siempre que no haya ningún error, ¿no?, en la interpretación. Veréis en dibujo de construcción y a veces también en croquis que en lugar de flechas se utilizan estos trazos, pues bueno, para ganar en rapidez. Conmigo no los utilicéis, quiero que pongáis puntas de flecha. Bueno, las cifras tienen que ser lo más claro del dibujo y no puede haber nunca ninguna posibilidad de error. Recordar que leemos las cifras, el cajetín está abajo y a la derecha, pues desde abajo la cifra estará encima, desde la derecha la cifra estará encima, como aquí. Para ganar claridad también se intentará no poner cotas en estas disposiciones, ¿no?, a 30 grados de la vertical, porque no se sabe si está encima, debajo, ¿no? Entonces, bueno, si podemos intentar no poner cotas en este espacio. La cifra tiene que ser lo más claro del dibujo. Entonces, cuando decimos, pues ponemos la cifra en mitad de la línea de cota y resulta que está el eje, pues bueno, lo mejor es movemos un poquito la cifra para que quede cerca, pero que no coincida con el eje, ¿no? Acordaros de esta cosa cuando lo hagamos con AutoCAD. Y si hace falta, borramos el eje. Igual que no me cabe, porque la geometría a lo mejor es pequeñita, no se justifica hacer un detalle, no se justifica utilizar una escala mayor, pues se utiliza una línea de referencia. Lo mejor es ponerla, ya os digo, que acabe en la flecha, que aquí no se ve muy bien, que apunta al centro, pero que toque en este caso la circunferencia, el perímetro, ¿no? Y un trazo oblicuo y después un trazo horizontal, y poner la cifra de cota sobre el trazo horizontal. Que esta línea de referencia, pues es como las líneas auxiliares de cota, que no sea muy larga, Bueno, determinados en determinadas piezas donde la pieza tiene una longitud muy exagerada, pues bueno, pues ya hemos visto que no hace falta representarla tal cual, sino que se puede romper, y entonces la línea de cota que no se rompería, pues como está expresada en otra unidad, entonces sí que llevará sí que se consignará después de la cifra la unidad a la que se expresa, ¿no? Por ejemplo, acotaríamos todo en milímetros, pero esta longitud es muy larga y pues decimos, bueno, pues mide 3 metros, pues entonces aquí sí que se pone la unidad, metros. No hay que poner cifras de cota en rayados. Cuando hagamos una sección, un corte, no hay que poner cifras de cortes rayados, pero si no queda más remedio, se borra el rayado y se pone la cifra, que se vea lo más claro. Y en cualquier cifra de estas, 66, 99, 86, 98, en lo que pueda haber duda, pues para que no haya duda se pone un puntito debajo, en la parte inferior de la cifra, que se vea. Se pone un puntito para indicar que esto es un 66 y no un 99. Esta es un 99. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, cuando no se dibuja la dimensión a la misma escala,
pues eso, lo que os decía antes, se puede romper la pieza, pero que nunca se rompe la cifra, la línea de cota, perdón, nunca se rompe la línea de cota. En algunos planos veréis que hay cotas encerradas así, una especie de rectángulo de esquinas redondeadas, ¿no? Eso significa que, bueno, esas cotas tienen que ser expresamente comprobadas por el cliente. De esto no es bueno abusar, y esto hay que indicarlo en el plano, en el cajetín. Igual que cuando haya, y tampoco es bueno abusar, cifras entre paréntesis, esas cifras no valen para nada. Entonces, eso también hay que ponerlo en el cajetín, no se tienen en cuenta. Y ya digo que la cifra es lo más claro de todo el plano, ¿no? Entonces, nunca jamás se tachará. Si tenemos que borrar una cota porque el plano ha sido modificado, bueno, ahora la informática hace cosas, pero a veces por no cambiar la referencia, bueno, pues se tacha, pero de manera que se lea la cifra tachada, y al lado se tacha con un trazo, como veis aquí, y al lado se pone la nueva dimensión. A ver, los radios se acotarán con una flecha, o sea, una línea con una sola flecha, perdón. Y siempre se pondrá el prefijo R mayúscula, siempre como prefijo de la cifra de cota. Si indicamos el centro, pues pondremos el centro como una cruz, nunca como un puntito, ¿no? Todos los arcos menores de 180 grados, todos se acotarán por su radio. Y todos los arcos igual o mayores a 180 grados se acotarán por su diámetro. Cuando podamos resolver algo por geometría plana, hay que dar los datos para resolverlo por geometría plana. Pero no hay que dar más información que la necesaria. Por ejemplo, esto es un enlace. Bueno, pues hay que dar el radio. ¿Cómo se hace un enlace? Ya lo miraré. Igual que esto es un enlace, pues hay que dar el radio. Ni siquiera hay que indicar el centro. En estos casos. Cuando veamos una forma circular, bueno, la primera opción es, cuando tengamos una geometría circular, un cilindro por ejemplo, la primera opción es acotarla en su forma circular. Pero si no podemos acotarla así, o por el motivo que sea, lo acotamos en su forma rectangular, donde, como veis aquí, las circunferencias, no aparecen como tales, pues entonces no pasa nada. Eso sí, hay que indicar que se trata de un diámetro, y entonces se pondrá como prefijo el símbolo de diámetro. Entonces, el símbolo de diámetro se va a utilizar en formas circulares que no se ven como tal. Cuando acotemos justo los 180 grados, si podéis es mejor acotarlo de extremo a extremo con una línea de cota que acabe en dos flechas, como aquí, y entonces no habría que indicar el símbolo de diámetro. Pero si lo acotamos de esta manera, solo con una sola flecha que sobrepase el centro, y entonces sí hay que indicar el símbolo de diámetro. Y cuando utilicemos referencias, aquí hubiera puesto un trazo horizontal, no lo hubiera puesto encima, y aquí igual, cuando acotemos un pasante, pues la forma que tiene circular con una referencia, sí que hay que poner el símbolo de diámetro para que quede claro que es el diámetro y que no es el radio. No hay que poner el símbolo de diámetro cuando veamos claramente pues que es un diámetro. Entonces, que pase por el centro, o si no, pues con líneas auxiliares que defina claramente el centro. En piezas cónicas o troncocónicas se pondrá sobre el eje la palabra conicida y esta ratio 1x, donde x se define de esta manera. En piezas piramidales o troncopiramidales se pondrá sobre la arista inclinada, la palabra inclinación y esta ratio, donde la ratio obedece a esta definición. Asimismo, en piezas chapas y por ahí, ¿no?, donde se van haciendo cada vez un poquito más estrechas, pues se pondrá sobre el eje
el eje antes he dicho aquí en cónicos, aquí, sobre el diámetro, no sobre el eje, perdón, sobre el eje de la pieza, una de las referencias, y aquí pues lo mismo, sobre el eje de la pieza se pondrá adelgazamiento y esta ratio donde el valor z responde a estos valores. Fijaros la diferencia en este tipo de piezas y este de aquí, cuando sean piramidales o troncopiramidales, prismáticas, vamos. Bueno, acotar, pues se puede acotar por coordenadas, en sentidos como si tuviéramos aquí con el origen de la pieza. El origen de la pieza está donde funcionalmente nos venga mejor a nosotros, ¿no? Entonces aquí, como no tenemos simetrías ni tenemos así ninguna referencia más, pues lo podemos poner en una esquina y entonces podemos acotar acumulativamente dónde está en la posición de estos centros, ¿no? También se puede marcar claramente dónde están el eje X y el eje Y y numerar estos pasantes para después en una tabla al lado de la proyección de la pieza pues poner los datos que corresponden a cada uno. Se puede acotar en serie, donde se disponen las cotas una a continuación de otra, que pueden ser independientes o acumulativas, ¿vale? Entonces habría que marcar aquí el 0, o en paralelo. En paralelo, donde a partir de un origen, que puede estar donde está, pues se disponen las cotas, las distancias que hay hasta el elemento que definamos hasta ese origen. En general, no solamente en placas, sino en general, pues ni se hace en serie al 100% ni en paralelo al 100%. Siempre es una combinación de las dos cosas, ¿no? Bueno, en chapas o en según qué piezas, ¿no? Pues a veces con una sola vista, ya lo vimos, pues bastaría, ¿no? Porque las demás proyecciones pues sería un rectangulillo muy fino, ¿no? Entonces se puede evitar esa representación si ponemos en la vista donde se consignan las geometrías que tiene esa chapa la palabra espesor y bueno, pues la cifra que nos daría la magnitud del espesor. En piezas que tengamos planos, pues más que acotar los ángulos, planos oblicuos, perdón, que tengamos aristas que no son paralelas a los planos de proyección, ¿no? Que no son paralelas al eje X y al eje Y, que tengamos aquí estas inclinaciones, no se acotan por los ángulos, ¿no? Sino que se definen los extremos de esas rampas. Igual que en piezas que estén enlazadas, aquí nos faltaría acotar el radio, pero hay que dar este punto, no se llega hasta aquí, ¿lo veis? Hasta un punto de la circunferencia. Esto es un arco de enlace, tendría que decir cuál es el radio sin marcar el centro, y habría que acotar este punto, como si estas aristas se prolongaran hasta que se corten en un punto. Y después lo resolvería por geometría plana. Muy importante, no se pueden cerrar cotas, ¿no? Fijaros que si yo tengo todas estas cotas dispuestas en serie, si las sumo puedo obtener el total. Bueno, pues esto no se puede hacer, ¿no? Entonces lo que se suele hacer o no poner una o ponerla entre paréntesis, con lo cual esta cota no vale, ¿no? Y bueno, cuando situemos geometrías, pues hay que hacerlo respecto a sus referencias, no hacia los extremos de su perímetro, ¿no? Entonces esto estaría mal. Cuando tengamos en una pieza con elementos repetitivos, por ejemplo agujeros, y sean iguales, bueno, pues lo podemos acotar de esta manera, para ganar claridad y no poner ahí un montón de líneas de cotas, ¿no? Ya veis aquí las dos posiciones y ya veis aquí también. Quizá la mejor que os recomendaría sería esta de aquí, ¿no? Donde si se dibuja toda la pieza, aquí no lo ha hecho pues porque utiliza una rotura, se dibuja toda la pieza y se acota la distancia entre estos dos elementos, que va a ser repetitiva, y después se pone el número de veces que se va a repetir esta disposición que tenemos aquí y entre paréntesis la distancia total. Para acotar arcos y ángulos, pues ya veis que se puede hacer o bien de forma acumulativa o también pues en serie una continuación de otra. Y las divisiones regulares no se acotan. ¿Por qué? Porque esto lo puedo resolver por geometría plana. Aquí tenemos una disposición sobre los ejes y aquí, bueno, ha girado a 45 grados, el dibujo ya me lo dice, no tengo por qué acotarlo porque ya lo veo.
En cuanto a la cotación de arcos, ángulos o cuerdas, se pone encima de la cifra pues una pequeña rayita con la forma de un arco o de un ángulo o una cuerda, para que quede claro qué es lo que estamos acotando. En general, cuando acotemos arcos menores de 90 grados, las líneas auxiliares siguen la dirección de la bisectriz del ángulo. Sin embargo, cuando sean mayores de 90 grados, las líneas auxiliares siguen pues los radios, siguen estos radios de aquí. Y si tuviéramos alguna duda, pues la cifra vendría señalada con una línea de referencia, porque aquí tenemos pues varias líneas, las han puesto ocultas, pero eso estaría mal, y bueno, pues así no tenemos ninguna duda de a qué nos referimos. Bueno, un bisel es una especie de así corte oblicuo que tenemos en la extremidad de algunas piezas, ¿no? Entonces, si se acotan así por su ángulo y por su magnitud. Aquí no definiríamos este punto de aquí, no se acotan por su ángulo. Es salvo cuando sean de 45 grados, que suelen ser lo más normal, y entonces no hace falta ponerlo. Se pone aquí y ya se sabe que estamos definiendo este angulillo de aquí. Bueno, para contornos irregulares, pues prácticamente se va a acotar por coordenadas. Aquí estaría en paralelo, donde esto es un contorno irregular, pues lo que vamos a hacer es definir pues una serie de puntos cuantos. Bueno, ya será calidad el que me lo diga y serán los necesarios para poder hacer esa pieza. Y definimos sus dos coordenadas. Líneas de referencia, pues lo que os comentaba. Que no me cabe la cifra, que vale, pues las utilizo. Que no me cabe aquí la cota, las utilizo. Yo hubiera puesto una rayita en estos casos aquí debajo, pero en principio como las líneas auxiliares de cota, que no sean muy largas, ¿vale? Venga, hasta ahora.